Buenas noches, compañeras y compañeros, colegas y colegas. Empezamos la actividad de 2025. Tenemos un año bien interesante con una serie de presentaciones que van a seguir el formato del año pasado, con presentaciones de compañeros y compañeras del colegio, presentaciones de algún grupo de trabajo, como solemos hacer, con las invitaciones, como empezamos el año pasado. Creo que la primera es la de Julio Marota, ¿no? Y así seguiremos con esas presentaciones. Después tenemos algunas novedades que va a contar Hilda, pero bueno, simplemente quería saludarlos y saludarlas a todos. No sé a dónde mirar, a la cámara. Hola. Eh, Bueno, buenas noches a todos. Brevemente, para darles lugar a la exposición de los compañeros. No, le queríamos contar que hay algo que surgió ¿se acuerdan cuando hicimos el desayuno aquel sábado que surgieron algunas ideas? Así que bueno, una la vamos a implementar a ver cómo nos sale a todos. Este año, por lo menos, vamos a intentarlo en la primera parte del año, el aspecto de reuniones de reelaboración en vez de dárselo a una o a dos personas y ocupar un jueves, lo que vamos a hacer es correr la actividad esa semana, ahora les digo cuál es. No nos reunimos el jueves para no cargar tanto y nos reunimos el sábado a la mañana en forma presencial. Y entonces eso está bueno por un lado, pero también nos compromete a todos por otro. O sea, vamos a tener que ir leyendo y escuchando para hacer todos la reelaboración. Así que ahora me fijo, la vamos a pasar. La del jueves 29 de mayo, ese día no nos reunimos y hacemos la reunión a la mañana del sábado 31 de mayo. Así que agéndenla. Sí, bueno, y lo otro ya lo dijo Alberto, que vamos a seguir con el ciclo de conversaciones acerca de las transformaciones del psicoanálisis. Así que bueno, ahora sí voy a presentar la mesa inaugural, que la pensamos como una mesa de diálogo. Bueno, todos conocemos a nuestros colegas, pero hay gente que por ahí no los conoce, así que los voy a presentar. Magdalena Echegaray, psicoanalista, socia fundadora del Colegio de Psicoanalistas, docente de posgrado. Carlos Busetti, psicoanalista, expresidente del Colegio de Psicoanalistas. Y Alberto Marani, médico psicoanalista, psiquiatra, docente y presidente actual del colegio. Bueno, nuestra mesa de diálogo es acerca del tema del año, o sea, el estatuto actual del yo y del preconsciente. De modo que, bueno, le dejo la palabra a Magda. Bueno, buenas noches. Bueno, la propuesta de trabajo colectivo para este año, como dijo Hilda recién, que es Estatuto Actual del Yo y del Preconsciente, modos de constitución del psiquismo, decanta del trabajo que realizamos los años anteriores acerca de los cambios en la subjetividad que observamos en los tiempos actuales. No porque no hayamos trabajado temas metapsicológicos los años anteriores, pero este año promete ser el eje sobre el que basculará nuestra tarea. El derrotero es desde la producción de subjetividad a la constitución del psiquismo. La barbarie forma parte de nuestra cultura y de nuestra civilización. Está instalada de diversos modos en nuestras sociedades. Dice Todorov en El miedo a los bárbaros, más allá del choque de civilizaciones. No hay testimonio de civilización que no lo sea también de barbarie. Citando, en este caso, Todorov lo cita a Benjamin, a Walter Benjamin. Este autor dice en 1936, subrayo, 1936, en el narrador, el arte de narrar está a punto de desaparecer. Cada vez es más raro encontrar personas
que sepan contar algo como es debido. Y continúa, es como si una capacidad que creíamos inalienable, lo más seguro de todo lo seguro, de pronto nos la quitaran. Es, a saber, la capacidad de intercambiar experiencias. Y agrega, la cotización de la experiencia ha caído y parece que seguirá cayendo sin límite. Y no se equivocaba. Y continúa. Los hombres que venían de la guerra no volvían más ricos, sino enmudecidos y más pobres en experiencia que pudieran comunicar a otros. Lo cito, y cito por último lo siguiente, porque nunca han quedado desmentidas más a fondo las experiencias, las estratégicas por la guerra de trincheras, las económicas por la inflación, las físicas por la lucha técnica, las éticas por los gobernantes. Y en medio de las catástrofes sociales y naturales debemos agregar ahora el atravesamiento de una pandemia planetaria y la presencia irremediable de la serpiente que el huevo ya dio a luz en estos últimos años en nuestro país y en otros países del mundo. Y en el medio de todo eso, nuestros psiquismos que se ven desafiados a ese trabajo de metabolización imprescindible para no desmoronarnos en la locura, que es la historización y la posibilidad de poner en relato las vivencias para atinar a transformarlas en experiencias. La instancia comprometida en la puesta en relato es el yo. Aprendiz de historiador, como comentó Pierre Olagné, y el sistema preconsciente, que aporta las categorías de la lógica para que sea pensable, comunicable, aquello que muchas veces se presenta como jirones o retazos de lo vivido. Pretendo, en este breve, en esta cuestión que va a ser breve, pretendo rastrear en la obra de Freud la noción de preconsciente, en un intento de deslindarla de la de yo, aun cuando la relación entre preconsciente y yo es estrecha. En la correspondencia con Fliess, en el proyecto de una psicología, en la interpretación de los sueños y, en fin, en toda la primera tópica, si bien ambas estructuras se pliegan en algunos desarrollos, es posible desmarcar un concepto de otro, ya que allí preconsciente es un sistema. En la segunda tópica, la noción de preconsciente es usada en sentido descriptivo. El yo y el superyo tienen aspectos preconscientes. El sistema preconsciente fue abordado por Freud tempranamente. El 6 de diciembre de 1896, en la Carta 52, le escribe a Fliess, refiriéndose a las retranscripciones que experimentan las huellas némicas, exponiendo la famosa tesis. La memoria no preexiste de manera simple, sino múltiple, y está registrada en diversas variedades de signos. Preconciencia es la tercera retranscripción, ligada a representaciones palabra, correspondiente a nuestro yo oficial. Subrayo lo de preconciencia correspondiente a nuestro yo oficial. Desde esta preconciencia, las investiduras devienen conscientes de acuerdo con ciertas reglas. Y por cierto, que esta conciencia pensar secundaria es de efecto posterior, nachtraschlich, en el orden del tiempo, probablemente anudada a la reanimación alucinatoria de representaciones palabra. De suerte que las neuronas conciencia serían también neuronas percepción y en sí carecerían de memoria. Vemos cómo aquí la preconciencia es equiparada a nuestro yo oficial. En lo inconsciente, en 1915, dice Freud, también la memoria consciente parece depender por completo del preconsciente. Ha de separársela de manera tajante de las huellas némicas en que se fijan las vivencias del inconsciente y probablemente corresponda a una transcripción particular tal como la que quisimos suponer y después hubimos de desestimar. Se refiere aquí a las hipótesis tópica y funcional. Entonces, se refiere aquí a una transcripción particular para el nexo de la representación consciente con la inconsciente.
En el manuscrito M, del 25 de mayo de 1897, meses antes de la carta en que Freud le anuncia a Fliess el 21 de septiembre de aquel año la caída de la teoría del origen traumático de las neurosis, trabaja la formación de fantasías en la histeria y la paranoia como ensamblajes de lo visto y del oído. Dice, como un esbozo de lo que luego será el carácter atemporal del inconsciente, que corregir en el tiempo parece depender precisamente de la actividad del sistema conciencia. En el manuscrito N, la identificación que así sobreviene no es otra cosa, como se ve, que un modo del pensar. Vale decir, ubica el yo como masa representacional ligadora. Y más adelante afirma, creer, dudar es un fenómeno que pertenece por entero al sistema del yo consciente y no tiene contraparte alguna en el inconsciente. Esta cuestión será planteada más tarde en la metapsicología. Silvia Bleichmann, refiriéndose a que en el inconsciente no existe la negación, ni la duda, ni la certeza, porque es imposible, dice Silvia, la articulación de la duda o la certeza, ya que está determinada precisamente por la posición del sujeto frente al enunciado. En la medida en que no hay sujeto que enuncie en el inconsciente, en el caso que hubiera articulaciones del lenguaje, como en el superyo, estas articulaciones no son ni verdaderas ni falsas, son en sí mismas. Es del lado del sujeto donde algo deviene verdadero o falso. En la tercera parte del proyecto de una psicología, Freud formuló por primera vez su teoría acerca del importante papel que cumple el lenguaje en la operación anímica, especialmente en el distingo entre procesos inconscientes y preconscientes. Dice, cumple este fin la asociación lingüística. Este es el pensar observador consciente. El pensamiento consiste en investidura elevada y pequeños desplazamientos y alto investimiento de las neuronas circundantes. En lo inconsciente indica que la censura entre el sistema inconsciente y el consciente deniega a un acto psíquico el pasaje permaneciendo así inconsciente, reprimido. Este es el mismo modelo de la Carta 52 y el del capítulo 7 de la interpretación de los sueños. Si se habilita el pasaje, pasa a pertenecer al segundo sistema, pero las representaciones no son aún conscientes, sino susceptibles de conciencia. Y es por ello que llamamos al sistema consciente también el preconsciente. Para el devenir consciente es necesaria una segunda censura. La primera censura deforma, hay transformación del material. La segunda censura no deforma, solo selecciona, es la atención que reconoce lo que está en el preconsciente. Silvia Bleichmann dice que es por eso que el preconsciente define las condiciones de posibilidad del conocimiento inconsciente. O sea, que en tanto la representación pasa al preconsciente, fue plausible de ser puesta en palabras. En tanto, favorece el ejercicio de la atención que regula el desplazamiento de las investiduras yoicas y evita la aparición de preocupaciones perturbadoras. El preconsciente se hace consciente sin un esfuerzo especial. De este modo, preconsciente y latente son sinónimos. Sin embargo, en una representación, un enunciado, sin embargo, que una presentación o un enunciado esté en lo manifiesto no significa que sea consciente. Para ello debe ser entramado en redes representacionales de palabra e investido con afecto. En el capítulo 6 de la interpretación de los sueños, en el apartado correspondiente a la elaboración secundaria, dice que el preconsciente es el que aborda el contenido onírico con la exigencia de que sea inteligible. La exigencia de trabajo para el preconsciente es la coherencia lógica. Le compete, dice Freud, desde luego poner en orden este material, establecer relaciones y adecuarlo a la expectativa de una trama inteligible. En el capítulo 7 afirma, los rendimientos intelectuales más complejos son posibles sin la intervención de la conciencia. O sea que el pensamiento sigue operando y produciendo de un modo latente, ¿no?
la atención es tratada como investimiento de las hilaciones de pensamiento. Fíjense acá el plegamiento que hay en términos de que le otorga al preconsciente la capacidad de investir, cosa que, por otra parte, la segunda tópica va a aparecer como un patrimonio del yo, este trabajo de investimiento. Los sistemas psíquicos no solo son lugares de pasaje de los investimientos, sino topos con formas de ligazón diversos. El pasaje del inconsciente al preconsciente supone una nueva transcripción, pero pasa de una legalidad a otra diferente, de lo no ligado a lo ligado, del proceso primario al secundario. Supone el pasaje de la identidad de percepción a la identidad de pensamiento. Los procesos del sistema preconsciente exhiben, con independencia de que sean ya conscientes o solo susceptibles de conciencia, una inhibición de la proclividad a la descarga, característica de las representaciones investidas. Aquí Freud atribuye al preconsciente la función de inhibición que en el proyecto le asignó al yo como masa altamente investida que inhibía los procesos de descarga, vale decir, vienen a ser los procesos ligados. Cuando el proceso traspasa de una representación a otra, la primera retiene una parte de su investidura y solo una pequeña proporción experimenta el desplazamiento. Desplazamientos y condensaciones como los del proceso primario están excluidos o son muy limitados. Freud, en lo inconsciente, le asigna al sistema preconsciente-consciente el gobierno de la afectividad y la motilidad, con lo que ese sistema queda en este punto plegado sobre funciones atribuibles al yo. El preconsciente claudica en su funcionamiento ligado frente a los traumatismos. La represión secundaria se trata de un retiro, como ya sabemos, de la investidura preconsciente de la representación palabra, con lo que pierde los nexos con otras representaciones preconscientes. Los contenidos del preconsciente son las representaciones palabra y funciona de acuerdo a la lógica de los procesos secundarios. Temporalidad, categorías espaciales, tercio excluido, principio de no contradicción, negación. El inconsciente se hace cognoscible cuando pasa al preconsciente y Freud se pregunta en el yo y el ello, ¿cómo algo deviene preconsciente? Y se responde, por conexión con las correspondientes representaciones palabra. Y agrega algo central, puede devenir consciente solo aquello que alguna vez fue consciente y, exceptuados los sentimientos, lo que desde adentro quiere devenir consciente, tiene que intentar transponerse en percepciones exteriores. Esto se vuelve posible por medio de las huellas némicas. Freud se refiere aquí al hacer preconsciente lo inconsciente, lo reprimido secundariamente. El trabajo de puesta en relato de lo traumático, de lo no transcripto, requiere de otros procedimientos que permitan ampliar el preconsciente para acceder a niveles de simbolización. En el coloquio de Bonval, Laplanche planteó que el inconsciente es condición del lenguaje, oponiéndose abiertamente a la propuesta de Lacan en el que el lenguaje es condición del inconsciente. Si hay elementos lenguajeros en el inconsciente, estos son tratados como cosa, no son representaciones palabra que pertenecen al sistema del lenguaje como código en su doble eje. El inconsciente no es un fenómeno de sentido y dicen, el preconsciente no es simplemente un epifenómeno del inconsciente, sino una organización en sí misma que tiene su propia legalidad, como plantea Freud, sino también su propia densidad epistémica. Según Laplanche, el inconsciente freudiano y el lenguaje de los lingüistas se oponen tan radicalmente que la transposición término por término de sus propiedades y de sus leyes puede aparecer con razón como una tentativa paradójica. El inconsciente psicoanalítico no se define, en efecto, por referencia al campo intencional en que el sujeto se temporaliza, sino por oposición a un sistema en su mayor parte no consciente, el sistema preconsciente-consciente.
Es la represión originaria, en tanto funda el sistema inconsciente y el preconsciente y se tabican los modos de funcionamiento del psiquismo, lo que es condición del lenguaje. Siempre y cuando haya un adulto que instaure una normatividad que habilite en el infans los rehusamientos a lo pulsional. Para terminar, voy a plantear un problema que atañe al preconsciente. ¿Cómo se puede aprender el mundo exterior? El lenguaje es el que permite establecer categorías que organizan la percepción. La articulación en el código está dada por la estructura significante que se instala en el preconsciente. La única posibilidad que tiene el lenguaje de instalarse en su carácter significante es que haya un preconsciente que lo haya constituido lógicamente y un yo que necesite transmitir y transmitirse relaciones no pragmáticas con los objetos. Vale decir que no esté sometido a la inmediatez. Esto es Silvia Bleichmann en Inteligencia y Simbolización. Es el entramado representacional del preconsciente, representaciones palabra enlazadas a las representaciones cosas, cosa inconscientes, el que permite la captura del mundo que percibimos. Hola, bueno, buenas noches. Ante todo quería agradecer a la Comisión Científica, a Hilda en particular, y a toda la Comisión Directiva la invitación a participar de esta conversación. Esperemos que podamos concretar una conversación. Y a propósito de eso, hace poco leí una frase que me resultó muy inspiradora, que dice así: el arte de la conversación ha ido decayendo paulatinamente hasta casi desaparecer. Pero yo hago todo lo que puedo para resucitarlo. Esto lo dice Sirius Death en esa novela, o ese libro raro que es Un mundo deslumbrante. Evidentemente el dispositivo psicoanalítico es una suerte de reserva natural de la conversación en un mundo que la ha reducido al intercambio de comunicaciones, de amores, odios y rivalidades narcisistas en las pantallas de los telefonitos. Todos hemos recibido en consulta a alguien que solo tiene oportunidad de conversar durante las sesiones. Verdaderamente, a mí siempre me conmueve esas personas que solo pueden conversar en las sesiones. La mayor parte del intercambio que se produce en las sesiones se despliega con los recursos preconscientes y apelando al yo, tanto de uno como de otro de los participantes, del otro participante, o bueno, los. Con eso trabajamos, tratando de liberar los recursos atrapados en la neurosis, algunos casos manipulando, perdón, no me quiero poner los anteojos y es realmente... Tipografía 14. Yo dije cualquier cosa. Cualquier cosa. Bueno, digo que la mayor parte del intercambio que se produce en las sesiones se despliega con los recursos preconscientes y apelando yo tanto de uno como de otro. ¿Con quién hablamos? Con eso trabajamos, como decía, tratando de liberar los recursos atrapados en la neurosis, algunas veces impulsando el fortalecimiento de un yo devaluado, otras lidiando con un narcisismo explícito o larvado, y siempre atentos al propio narcisismo, a veces exaltado ante un éxito o un elogio recibido y otras vulnerado por algún error o estupidez cometida. Como me suele pasar, yo me sale así, le entro a los problemas siempre en diagonal, no voy al frente, y esta vez pasó eso. Entonces me gustaría entrar en esta conversación con una pregunta que me sugiere el texto de convocatoria.
cuando propone que el lugar, cito, el lugar del preconsciente como instancia que sostiene la lógica del yo ha sido habitualmente relegado en los abordajes teórico-clínicos al interior del psicoanálisis. La pregunta que me surge es, ¿por qué? ¿Por qué ha sido relegado? Basado en la experiencia de mi formación, me pregunto, ¿de qué vicios adquiridos entonces tuve que desprenderme con los años? ¿Cómo influyó en mi clínica y en mis posiciones teóricas la desatención e incluso menosprecio hacia el yo en su función de desconocimiento? Estudié la teoría en un tiempo marcado por el auge del pensamiento lacaniano, a mediados de los 70 y durante los 80, cuando el retorno a Freud era la entrada obligada, con el programa diseñado por Mazzotta para leer a Freud y los estudios de lingüística para introducirse en lo que en la época se llamaba la lectura estructuralista de Freud, que era la primera edición española de los escritos de Lacan. Una pequeña anécdota para situar la cuestión. No la cuestión sino mi manera de ver el problema. Hace poco le mostré a mi hijo, que es médico, cardiólogo, y que tiene un pensamiento basado en la evidencia, le mostré el libro publicado por un amigo y colega a quien él conoce muy bien. Lo primero que hizo fue hojear la bibliografía. Me llamó la atención, ya empezó por atrás. Y observó que todas las referencias eran de textos muy antiguos. Me hizo ese comentario. Me produjo un poco de gracia al principio, pero también reconocí una verdad en nuestro modo de leer y buscar los fundamentos de esta ciencia conjetural en los textos de los maestros. La verdad, una verdadera tarea talmúdica de comentaristas. Todos somos comentaristas de los textos fundadores. El trabajo propuesto para el año exige, como lo acabamos de ver y lo acaba de demostrar el excelente trabajo de Magda, exige volver a los textos clásicos, y en mis lecturas de verano, eso te lo digo. Negro, me dijiste que en marzo tuve que estar acá. Pero bueno, mis lecturas son muy erráticas. En una de mis lecturas de verano encontré una interesante sugerencia en un libro de Harold Bloom, que se llama ¿Cómo leer y por qué? Él establece allí 5 principios para leer, de los cuales nos interesan solo 3. El primero es, para leer, límpiate la mente de jergas. Segundo, para leer bien hay que ser un inventor. Tercero, la recuperación de lo irónico. Es decir, si no podemos leer libres de jergas, inventando algo en lo que leemos y recuperando la ironía, estamos un poco perdidos. Entonces yo creo que el colegio es un ámbito más que propicio donde poner en práctica consejos como esos, ¿no? Leer de esa manera. Dicho esto, partamos del hecho de que el yo en la obra de Freud es parte de diferentes tramas teóricas. Por un lado, es considerado como red de facilitaciones que configuran una estructura representacional al servicio de la defensa, lo que Magda nos señalaba al principio de su recorrido. Con la introducción del narcisismo, el yo es pensado como objeto de la libido, lo que trastorna el dualismo pulsional, todos sabemos esta historia. Cuando en el 23 el yo pasa a ser una de las instancias del aparato psíquico, Freud introduce una nueva concepción del yo. La nueva conceptualización de la angustia, unos años después, y el posicionamiento del yo como su genuino almácigo, es otro de los modos en que se articula esta noción de yo. Y por último, la temática de la escisión del yo pretende ser la culminación de un trayecto prefigurado desde los comienzos de su teorización. Las distintas vertientes teórico-clínicas han acentuado una u otra de las articulaciones conceptuales que señalaba, generándose una polémica virulenta que tuvo un momento culminante a mediados de los años 30 del siglo pasado. Miren, sí, ¿no? Mi hijo tenía razón.
De modo que el interés por el yo y el preconsciente predominó en el mundo psicoanalítico desde muy temprano en su historia. Casi 100 años y seguimos participando. Es verdad que hace algunas décadas parece haber perdido interés en la producción teórico-clínica, al menos en nuestro medio y en la tribu de que formamos parte. A mi entender hay dos razones. Como diría Gastón Bachelard, dos obstáculos epistemológicos que han relegado la noción del yo a un segundo plano de interés en la teoría y la clínica, luego de haber ocupado un lugar destacado en la reflexión de la segunda y tercera generaciones de analistas. Hacia los años 30 y 40, diversos autores pusieron el acento en las funciones del yo. En el año 36 aparece el libro de Anna Freud, El yo y los mecanismos de defensa, y comienzan su trabajo los que desarrollaron después la corriente llamada psicología del yo, Ego Psychology, en especial Hartmann y Lowenstein, que fue analista de Lacan en París entre 1932 y 1938. Según parece y cuenta Rudinesco, fue un proceso muy turbulento el de ese análisis. Lacan hace su primer aporte teórico original en 1936, en el mismo año que se publica el texto de Anna Freud, cuando presenta en Marienbad la ponencia que después va a publicar en el 49 con el título del Estadio del Espejo, como formador de la función del yo, moi, tal como se nos revela en la experiencia psicoanalítica. Bueno, ¿cuáles entiendo yo que han sido esos obstáculos epistemológicos? Lo imaginario y lo simbólico. Este es un título que puede orientarnos en lo que quiero decir. El trabajo de Lacan empieza por el yo y precisamente se trata de subrayar la función de objeto de la libido, más bien de su primer objeto, la imagen en el espejo y el consiguiente nuevo acto psíquico de la identificación. Distingue en el yo freudiano dos instancias que nombra con dos declinaciones del pronombre personal de primera persona singular en francés, ya lo saben esto, ¿no? El je y el moi. El moi cumple una función de desconocimiento de la verdad del sujeto, je, y sobre ese molde se estructura el registro imaginario. Es alrededor del yo que gira su enseñanza de los primeros años, polemizando sin piedad con la psicología del yo, asimilada al medio estadounidense y dominante en la institución de la IPA, de la que años después él sería excomulgado. En 1960, en un escrito que es Subversión del sujeto y dialéctica del deseo en el inconsciente freudiano, el lugar donde formaliza su teorización del sujeto, la que continúa esencialmente los trabajos freudianos sobre la decisión del yo en el proceso de defensa. El clima militante de los primeros tiempos de introducción del lacanismo en Buenos Aires, todavía hoy podemos observar la vocación militante de algunos seguidores. Hemos sido testigos el año pasado de... digo que ese clima militante hizo que se vulgarizara una suerte de escalafón de los registros, de una jerarquía de los registros. Y antes de que lo real adquiriese la importancia que tuvo más adelante en su obra, los aprendices de entonces restábamos valor a toda intervención que se dirigiese al yo, ya que lo imaginario era la pantalla que difuminaba la pureza simbólica del discurso. Hay una frase en el Seminario 2, que es de 1954, que me parece muy ilustrativa. Dice, hay una inercia de lo imaginario que vemos intervenir en el discurso del sujeto, inercia que enturbia ese discurso. Quiere decir que lo imaginario enturbia a lo simbólico. Se propiciaban de este modo las interpretaciones como juegos de palabras, los sueños como rebus jeroglíficos y finalmente una clínica angustiógena. El paciente debía irse de la sesión en el momento de mayor angustia y vacilación de su imagen yoica, en lo posible después de una sesión de labios cosidos por parte del analista y que durase unos pocos minutos. Un maestro de esos tiempos llegó a decir que un análisis podía desarrollarse exitosamente sin que el analista pronunciase una sola palabra. La verdad que nunca intenté trabajar como esa caricatura, pero debo reconocer que mi superior psicoanalítico no dejaba de señalarme en falta respecto de ese modelo. El análisis del yo, entonces, la vieja aspiración freudiana cuando estudiaba las masas, pasó a ser pecado en la clínica de lo simbólico que ingenuamente practicaban muchos jóvenes
y algunos viejos identificados al excéntrico maestro. El yo pasó a ser pura función de desconocimiento, y lo que esa idea desconocía en verdad era el hecho irrefutable de que el diálogo analítico se desarrolla como cualquier otro diálogo entre dos yoes, y ese es el terreno en que el trabajo se produce. Los intentos de saltear el obstáculo del yo, eludir su inercia que enturbia el discurso, llegaron a extremos de crueldad y estupidez. Abundarían los ejemplos, no voy a entrar en eso ahora. Segundo obstáculo epistemológico, a mi criterio, es la oposición entre superficie y profundidad. En la interpretación de los sueños, Freud funda lo que él llama la psicología de las profundidades. Muchas imágenes se refieren a esta distinción. Por ejemplo, la comparación del trabajo del psicoanalista con el del arqueólogo. El análisis como una excavación para alcanzar las capas más antiguas que siempre están a mayor profundidad. La ciudad de Troya, que se supone corresponde con la guerra homérica, está en el 7º nivel subterráneo, ya que otras 6 ciudades se erigieron posteriormente sobre ella. Para este imaginario la verdad está en las profundidades. La oposición entre superficial y profundo es una suerte de categoría a priori para el pensamiento occidental, lo que se refleja en los usos del lenguaje. Decir de algo o alguien que es superficial constituye un juicio de valor claramente opuesto a las cuestiones profundas de la vida. Este dualismo vulgar también tuvo su efecto en la praxis psicoanalítica. En contrapunto con esa idea de psicología de las profundidades, afirma en El yo y el ello que el yo es sobre todo una esencia cuerpo. No es solo una esencia superficie, sino él mismo la proyección de una superficie. Una imagen, esta que Freud nos transmite, que el infante frente al espejo ilustra de manera perfecta. La proyección de la superficie corporal en un espejo plano, el pasaje de 3 a 2 dimensiones, lo que caracteriza a lo imaginario. Por lo tanto, si el yo es superficie, el inconsciente es la carne palpitante, el mundo pulsional de las profundidades. Esa topología vulgar la entiendo como otro obstáculo que relega al yo a un lugar poco interesante para la teoría y la clínica. Cuando Lacan introduce la figura topológica de la banda de Moebius, rompe con la oposición entre superficie y profundidad. Todo sucede en una superficie que en el espacio tridimensional tiene una sola cara. Inconsciente y preconsciente se inscriben en esa superficie continua. Deleuze trabajó mucho esa idea de los efectos de superficie y en la lógica del sentido cita a Paul Valéry que dice: lo más profundo es la piel. La idea que se me impone entonces es que es en la superficie del yo donde se inscriben las marcas constitutivas de la historia libidinal y es allí donde pueden ser leídas, lo que señala una dirección clínica. Hace un par de años, no sé, algunos recordarán que presenté aquí un trabajo que llamé Escritura y Superficie, donde trato con más detalle esta cuestión de la superficie, ¿no? Y la tercera cuestión que me pareció encontrar es el yo como estabilización imaginaria de la identidad. El yo también es la respuesta imaginaria a la pregunta metafísica ¿quién soy? Resulta evidente que ningún atributo ni la suma de todos los posibles puede agotar su sentido, lo que conduce finalmente a una angustia existencial que ha motorizado toda la filosofía. Pero la imagen yoica, ornamentada con las mejores y las peores cualidades, puede estabilizar provisoriamente la desorganización y generar un sentido de permanencia. Yo soy siempre yo. Carlos, padre, abuelo, marido, psicoanalista, amigo, canoso, etcétera, etcétera. Ya decía, Sor Juana decía, yo la peor de todas, ¿no? Y así se consagraba como única una forma de su exaltación narcisista. Que lo vemos en la clínica muchas veces, ¿no? Cuando los pacientes se definen a sí mismos con sus peores cualidades, son de lo peor, no sé qué. Una forma del narcisismo. Una de las vertientes que pueden derivar de la propuesta del año es la cuestión de la identidad. Tema que por supuesto abre un espectro enorme y tal vez algún compañero se atreva con el asunto. La identidad se sostiene en el nombre.
El acto de hospitalidad, que era esencial para los antiguos griegos, comenzaba por el nombre. ¿Quién eres? Al respecto recurro a biografía mucho más vieja que las referencias del libro de mi amigo. La Odisea, uno de los mitos fundadores de la civilización occidental junto con la Ilíada, relata un episodio que involucra el nombre como marca de identidad. Ulises, el más astuto de los aqueos, es capturado junto con sus compañeros por el cíclope Polifemo, quien comienza a devorárselos uno por uno. En cierto momento, ebrio por el vino que Ulises le ofrece, pregunta al griego su nombre, a lo que éste responde: mi nombre es Nadie, y nadie me llaman mi madre, mi padre y mis compañeros todos. Cuando el cíclope duerme la mona, Odiseo afila la punta de una estaca, la quema en la hoguera, y entre todos se la clavan en el único ojo al monstruo, quien profiere gritos aterradores. Sus vecinos acuden y preguntan: ¿por ventura te matan con engaño o con fuerza? El cíclope responde: nadie me mata con engaño, no con fuerza. Por lo que los demás lo dejan librado su suerte y Ulises y los suyos logran huir de su encierro. Siempre recuerdo, ya lo hemos dicho alguna vez, a nuestro antiguo compañero Eduardo Müller, cuando confesaba que uno de sus maestros en psicoanálisis era Jorge Luis Borges. Para mí también lo fue y lo sigue siendo. Él explora en Historia de los ecos de un nombre diversas versiones del pasaje del libro del éxito, del Éxodo, exactamente. Bueno, en ese pasaje del libro, Moisés le pregunta a Dios su nombre y éste responde: soy el que soy. La frase fue objeto de diversas traducciones, interpretaciones, porque es absolutamente enigmática y oracular. Entre ellas, esas interpretaciones, Borges cuenta que el irlandés Scott Origen en el siglo IX escribiría que Dios no sabe quién es ni qué es, porque no es un qué ni un quién. En otro breve texto, en homenaje a Shakespeare, que se titula Everything and Nothing, recuerda que en la primera escena de Otelo, el intrigante Yago, que no es Franco, por cierto, dice: no soy el que soy. Y toda la obra gira alrededor de la simulación y de la falsa identidad, las dos caras del personaje. Por cierto, es evidente que es también una referencia irónica a la frase bíblica. Finalmente, y para terminar con esta serie de pinceladas sin pretensión y diagonales, como les digo, con las que intento abrirme camino en la pregunta que nos convoca, lo dejo a Borges hablándole a Shakespeare. Y dice lo siguiente: la historia agrega que antes o después de morir, se supo frente a Dios y le dijo: yo, que tantos hombres he sido en vano, quiero ser uno y yo. La voz de Dios le contestó desde un torbellino: yo tampoco soy. Yo soñé el mundo como tú soñaste tu obra, mi Shakespeare. Y entre las formas de mi sueño estabas tú, que como yo, eres muchos y nadie. ¿Está prendido? ¿Se escucha? ¿Sí? Por el eco. Un poquito más fuerte, ¿puede ser? ¿Cómo? Ahí está. Como Coca-Cola. Quiero advertirles antes que esta va a ser una exposición incómoda. El que avisa no es traidor, ¿no? ¿Por qué incómoda? Porque quiero hacer una serie de planteos en relación a la cuestión que nos convoca, bastante que supongo que va a abrir varias discusiones, porque apunto a ciertas cuestiones que vengo pensando desde hace un tiempo en referencia al psicoanálisis que
todos practicamos y que tiene que ver con el estatuto del psicoanálisis hoy, un temita, ¿no? Y en este sentido, para poder empezar con esta exposición que voy a tratar de hacer que sea lo más sintética posible, yo me evocaba al viejo Freud en sus años mozos, cuando era un investigador en neurofisiología, historia que todos ustedes conocen. ¿En qué atmósfera se movía Freud y cuál era su pensamiento? Respecto de la evolución del pensamiento de Freud por estos andariveles, después también podemos hablar, pero creo que son historias conocidas. En ese momento, las investigaciones, estamos en el corazón del Imperio Austrohúngaro, Viena, la que Janik y Tulmin en un libro maravilloso llaman la Viena de Wittgenstein, estaba pletórica de artistas y científicos de primerísimo nivel. Era el corazón y el cerebro del conocimiento. Entonces, yo me preguntaba, ¿qué haría Freud si en una ficción hubiera sobrevivido hasta hoy? Porque la neurofisiología en la que se basaba Freud, o sea, hace más o menos unos 140 años, siguió su marcha. Como otras cosas que en algún momento había expuesto acá mismo en el colegio, el lenguaje, después de Saussure, la lingüística y la semiótica no se quedaron quietas, siguieron evolucionando y siguen haciéndolo. Entonces, voy a empezar con algunas referencias a la Viena de Wittgenstein, a los maestros de Freud, que fueron fundamentalmente Brücke, Helmholtz, que él decía que era su ídolo, y Herbart, el protopadre de la represión. Todos cruzados por la biología, la neurofisiología y la física. El apogeo de la física en esa época era extraordinario en el seno del Imperio Austrohúngaro. Lo que quiero traer son algunas preguntas disparadoras. La neurobiología ha alcanzado un desarrollo, y especialmente en los últimos 40 años, ha permitido dar explicaciones respecto del funcionamiento del sistema nervioso central, tanto de la conciencia, la memoria, el aprendizaje, el proceso cognitivo, el lenguaje, el cálculo, etc. Segundo, la neurobiología es una disciplina más básica y, considero yo, esta es una de las primeras propuestas, adyacente al psicoanálisis. Enseguida voy a decir un par de cosas más respecto de esto. Tanto en cuanto al funcionamiento normal como patológico. Tercero, ¿podemos ignorar ese saber o debemos utilizarlo para rectificar ciertos postulados ya anacrónicos respecto del funcionamiento psíquico y sus categorías? Cuarto, podemos enriquecer y actualizar el psicoanálisis mediante lo que viene desarrollando la neurobiología. Hubo varios intentos, varios trabajos, algunos célebres y algunos que seguramente ustedes conocen, empezando porque después de publicado el proyecto científico de Freud del 95, un par de neurofisiólogos y neurólogos ingleses escribieron un trabajo extraordinario que se llama El Proyecto de Freud, donde estos científicos hacen un trabajo realmente fantástico de
establecer nexos entre la neurofisiología de los años más o menos 60, que estaba en pañales en realidad, y el proyecto de Freud, utilizando las geniales categorías y procesos que Freud describió. Porque cuando uno lee el proyecto a la luz del desarrollo científico, se encuentra que Freud fue ni más ni menos que una especie de anticipador de lo que iba a ser quizás una de los movimientos iniciales, que es el descubrimiento de la continuidad y no la contigüidad entre el tejido nervioso, o sea, la cuestión discutida por Ramón y Cajal contra Golgi. No quiero extenderme sobre estos detalles, pues no terminamos más y es ocioso. Hay un biólogo que murió hace unos años, que se llama Edward Wilson, el experto más importante, por lo menos hasta su muerte en los años, ahora en el 20 y pico, uno de los más grandes expertos sobre el estudio de las hormigas. Un tipo con una cabeza muy particular, no demasiado conocido, pero que tiene algunas cosas realmente fantásticas. Por ejemplo, él dice, y lo cita el gran Eric Kandel, que ustedes deben conocer, el de la era del inconsciente y tantos otros libros fantásticos, una persona que nació en ese imperio austrohúngaro en Viena, que después se trasladó a Estados Unidos en la época del nazismo, que había practicado el psicoanálisis en Viena y se transformó en un extraordinario investigador, particularmente en el tema de la memoria. Esto le valió el Premio Nobel de Medicina. Kandel toma el trabajo de Wilson en el sentido de que, decía Wilson, cada disciplina tiene su antidisciplina. ¿Qué quiere decir esto? Cada disciplina, por ejemplo el psicoanálisis, tiene una antidisciplina que ¿qué juego hace? La antidisciplina es una ciencia más básica, de miras más estrechas, de mayor trayectoria en cuanto al rigor científico que la disciplina que él llama disciplinas madres. Por ejemplo, la psiquiatría, la psicopatología, el psicoanálisis y otros movimientos posibles. El cognitivismo, el conductismo, etc. ¿Qué es lo que le plantea entonces este conjunto al científico o al analista? Si la disciplina, pongamos el psicoanálisis, tiene como antidisciplina una disciplina más básica, de miras más estrechas, pero con probada evidencia en los resultados de sus investigaciones, tiene mucho para decirle si uno está dispuesto a abrir su cabeza y a considerar estas cosas. Porque si no, ¿qué sería lo contrario? Algo de lo que tocaba recién Carlos. Corremos el riesgo de aislarnos en una especie de mónada que progresivamente puede transformarse en una noble secta que flota en el vacío sin conexión con otras disciplinas. Pero los que todos los días tenemos que trabajar en la clínica, en mi caso y en el caso de varios colegas que están acá, con pacientes psicóticos, con pacientes bipolares, con pacientes border, con procesos involutivos, con fármacos, con psicoterapia y con psicoanálisis, nos queda bastante estrecho el psicoanálisis como forma o como herramientas de trabajo. Sirven para muchísimas cosas y no voy, fíjense en dónde estoy hablando, ¿no es cierto? De manera que esto no disminuye en un ápice mis convicciones respecto del psicoanálisis. Lo que creo que sí hay que hacer es refundar ciertas cosas considerando lo que esta antidisciplina en un juego de exigencia, de rigor, le plantea el psicoanálisis. Voy a tomar, por la cuestión de la hora, para que realmente podamos conversar,
3 o 4 cosas que son de extrema importancia y que son reformuladas porque hay toneladas de trabajos respecto de, por ejemplo, los temas que hoy nos convocan y van a ser el eje del año. Por ejemplo, conciencia. Hay unas investigaciones verdaderamente maravillosas, están en las librerías. No estoy hablando de libros sofisticados ni de paper que por supuesto también existen. Pero para el que se quiera acercar, hay muy buenas y muy rigurosas introducciones a estos temas. Eventualmente después, si quieren, hablamos de esto. La cuestión de la conciencia que Freud toma, está pensada, si nosotros la pensamos en el esquema planteado, que es maravilloso, en Freud, de las neuronas omega, todos los circuitos que ustedes recuerdan, Phi, la sensorialidad, ¿no? Psi, el inconsciente, el preconsciente, etcétera, y la conciencia. Bueno, pues bien, la conciencia es una instancia, pero también es un proceso permanente, según las investigaciones actuales. Es un proceso. Es un proceso que no se da solamente en el hombre, solo que en el hombre se da una conciencia de tercer orden mucho más evolucionada, que incluye, por ejemplo, cuestiones como el sí mismo, que los norteamericanos, los ingleses llaman el self, pero que está vinculado con la identidad. La cuestión de la identidad no existe en mamíferos superiores, primates, e inclusive perros, gatos y otros animales que positivamente tienen conciencia. Lo que pasa es que no se trata de la conciencia ni reflexiva, ni que usa el lenguaje, por más que mecánicamente puedan aprender varias palabras, hay experiencias muy interesantes al respecto, pero el uso del lenguaje es privativo del Homo sapiens sapiens. Pero quiere decir entonces que la conciencia fue evolucionando a lo largo de la historia y a lo largo de la ontogénesis. Cuando nosotros pensamos que el cerebro, el sistema nervioso central, contiene 86.000, entre 86.000 y 100.000 millones de neuronas, cuando hablamos de la neurona psi, que es consciente, o de las representaciones, segunda cuestión que después voy a plantear, la teoría de las representaciones, y la tercera va a ser la de la memoria, estamos hablando de una configuración que excede con creces lo que uno inclusive puede imaginar. ¿Cómo nos representamos 96.000 millones de neuronas que están disparando permanentemente por sectores y que uno hoy, con técnicas de imagenología, resonancia magnética funcional, resonancia magnética por emisión de positrones, puede seguir las activaciones sucesivas a medida que el sujeto experimentador interactúa con el sujeto de experimentación. Entonces, la corteza cerebral más una estructura, no me quiero meter, estuve dudando hasta último momento si traer figuritas, pero me pareció 6 minutos. Voy a tratar de hacerlo en 3. Me va a sobrar el tiempo, me va a sobrar el tiempo. Estamos con 86.000 millones de neuronas, ¿no? En 2 minutos hacemos una síntesis fantástica. Entonces, hay un conjunto de estructuras sensitivas que se van a proyectar finalmente sobre la corteza, pero después de pasar por un lugar muy interesante y maravilloso que se llama tálamo. Sin estas idas y vueltas en autopistas paralelas, digamos, entre la corteza y el tálamo no hay conciencia. Esto es muy fácil de resolver porque lamentablemente existen accidentes o crímenes, que es lo que recién veníamos hablando por nuestro compañero, por ejemplo, Pablo Grillo, que vamos a ver cómo se recupera este pobre muchacho, porque ha perdido una parte de su hemisferio frontal. Vamos a ver cómo queda, veníamos hablando recién con un par de compañeras, respecto de su capacidad de programación, de anticipación, de control respecto de sus actos. Vamos a ver
Ojalá que tenga se puede perder una parte de la corteza y sin embargo seguir siendo funcional. Ojalá. Pero bueno, así como pasó esto, que fue un acto criminal, existen accidentes y malformaciones, tumores, operaciones que hacen que los que están privados de esas estructuras funcionan como una contraprueba del valor positivo que pueden tener cuando la estructura está íntegra. ¿Se entiende? De hecho, Egas Moniz, un neurocirujano en su momento, en los años 40, inventó la famosa lobectomía porque había cierto tipo de psicóticos que no había manera de tranquilizarlos. Estamos en la época prefarmacológica, ¿no? Bien. Entonces, la cuestión de la memoria. Nosotros la tenemos depositada en las neuronas, sí, pero ahora ustedes imagínense que estos neurocientíficos hablan de una memoria no representativa, de una memoria que se reconstituye permanentemente y que viene a cuestionar seriamente la metáfora arqueológica, porque no hay 7 ciudades sobre Troya. Lo que se perdió y se pierde en el hipocampo, fundamentalmente, que es la estructura en la base del cerebro, donde está articulada el comando, digamos, central de la memoria, sencillamente hay células que mueren. Esto, los viejitos son un lamentable testimonio. Ya nos irá pasando, supongo, ¿no? Como una obra que hacía mi hija que se llamaba, la obra se llamaba El futuro es la vejez. En el mejor de los casos, ¿no? Entonces, segunda cuestión, memoria no representativa. Y la tercera es la teoría de las representaciones. ¿Cómo representar cuando estamos hablando de, no de unas neuronas que describen ese maravilloso dibujito, ¿no? De Freud en el proyecto respecto del yo, las contrainvestiduras? ¿Cómo funciona en este contexto entonces la represión? ¿Qué es la represión en estos términos? Bueno, quiero dejarle planteadas unas inquietudes. Hilda se va a quedar contenta. No sé si cumplí con los 3 minutos y ahora ya. Y todo lo... Bueno, sí, coordinar a veces es medio antipático, porque uno le tiene que decir al que está hablando, que está diciendo cosas interesantes, apurate, pero bueno, me atreví con el presidente, lo cual es un logro. Bueno, queda abierta entonces la discusión, charla, intercambio. Sí, Sí, yo quería decir algo, empecemos la conversación con Alberto. Me parece que es fundamental lo que vos traes, Alberto, porque hace unos años hay una persona, una colega que conozco de hace mucho, publicó en el diario, no sé dónde, un alegato contra las neurociencias como enemigas del psicoanálisis. Y me parece que eso es eso que vos decías, ¿no? De vivir en un frasquito, donde lo único que conocemos es lo que hablamos entre nosotros. sí. Bueno, vamos a conservar el orden. Juan Carlos, Bueno, ¿se escucha bien? Bueno, primero felicitarlos porque la verdad que arrancaron extraordinariamente bien el año. Las 3 exposiciones fueron riquísimas, diferentes una de otra, este, sorprendentemente diferentes, lo cual está bueno. Eh, yo quiero agregar una pequeña cuestión que probablemente después cuando, tal como comprometí, presente un trabajo, creo que para mayo te había dicho, ¿no? Para abril o para mayo, dice que bueno, para mayo va a ser. Este, eh, pero cuando Carlos se refería al yo como lugar de la identidad, digamos, bueno, y la habilidad que eso puede tener,
Yo me encontré pensando algo que creo que voy a mencionar de otra manera en el trabajo que tengo que preparar, que es que la identidad no depende, y ahí arrimamos otro elemento, ¿no? Que está el psicoanálisis, las neurociencias, y después está la cuestión psicosocial o sociocultural. El yo sigue siendo el yo a lo largo de la vida, no solamente por propiedades propias, digamos, atribuibles al modo del funcionamiento psíquico, digamos, entre comillas, más o menos normal, sino porque la sociedad, la institución social, lo considera duraderamente como el mismo. Porque si vos cometés un delito hace 4 años, te meten en cana a los 5 cuando te encontraron. Para la institución, que tenés un nombre, un número de documento, el yo está reforzado también, socialmente está consolidado como lugar de la identidad, no solamente desde el punto de vista de lo que el sujeto siente sobre sí mismo, sino de lo que piensa la sociedad respecto a los sujetos que la integran. Y ahí está la dimensión social del problema también, que obviamente excede en algún aspecto, por lo menos, pero por ahí contribuye a enriquecer también la perspectiva más tradicionalmente psicoanalítica en todas sus vertientes. Bueno, ¿alguien más? Nos han dejado pensando. ¿O podemos dejar un Digo, momentito para ver si surge algo? sí, Digo, bueno, Puedo, esperemos, pero si no surge, me eh, gustaría. Hilda, yo quiero, pero no tengo cómo, no sí, encuentro la Dani. mano. Bueno, te otorgamos la palabra aunque no hayas encontrado la mano. Dale. No, bueno, porque como había un silencio. A ver, Bueno, ante todo, buenas noches. Eh, Muy rico espera, el... espera un poquito porque acá hubo una cosa efervescente y entonces no te escuchamos. Comenzá de nuevo, Dani, por favor. Estaría bueno que cuenten la efervescencia. No, ante todo quiero desearle al colegio, desearnos que tengamos un buen año de trabajo. Me parece que va a ser un año difícil en todo sentido y creo que el volcarnos a la tarea de pensar psicoanálisis y aledaños nos va a hacer bien a todos mientras atravesamos este año difícil. Eh, Dos cosas porque eh, rescatando y a favor, alegato a favor del diálogo y subrayo diálogo psicoanalítico, eh, quiero reivindicar o traer acá a un ex fundador del Colegio de Estudios Avanzados, Ricardo Abenburg, que él ponía mucho el acento, él decía que una terapia psicoanalítica es un diálogo. Y Ricardo era uno de los hombres, todos sabemos, que más leyó a Freud. Entonces quiero este alegato a favor de Ricardo Abenburg, que ojalá que este año podamos hacer diálogo. Creo que las tres ponencias fueron muy ricas. Por ahí creo que faltó diálogo o el diálogo lo estamos haciendo ahora, que Carlos arrancó muy bien con la definición de una conversación. Ojalá que podamos conversar este año. Y, eh, y otra cosa que quería decir es, en relación al segundo punto que trajo Carlos, que es el de, creo que era
el yo como lugar de desconocimiento del lacanismo. Yo creo que esto le hizo mucho mal a la clínica y me parece que se entendió, no sé si fue un tema de Lacan o de los que leyeron a Lacan, pero creo que todos quienes aquellos en algún momento hemos leído mucho Lacan, eh, y compramos, bien o mal, esta idea de que el yo es un puro lugar de desconocimiento, me parece que se le hizo mucho mal a la clínica y me gustaría debatirlo también, ¿no? Pero bueno, felicitaciones a la mesa y que tengamos un buen año. ¿Prefieren contestar alguno de ustedes o le damos la palabra? En este momento tiene levantada la mano Mariana. ¿Sí? Bueno, Mariana, tenés la palabra. Ahí está. Hola, buenas noches. Bueno, también quería agradecer a la mesa. Se han tomado un trabajo enorme para poder plantearnos estos enfoques que además celebro como Juan Carlos que hayan sido tan diferentes entre sí. Me parece que esto habla de la riqueza del tema que nos propusimos este año, de la complejidad del tema. Me parece que yo por lo menos necesitaría leer de nuevo las ponencias, si pueden, Magdalena y Carlos creo que las tienen más escritas, Alberto no sé, pero me parece que son disparadores importantísimos que vamos a tener que retomar a lo largo del año. Me parece que lograron abarcar tanto cuestiones metapsicológicas como cuestiones vinculadas con nuestra responsabilidad como terapeutas. Me parece que Carlos, como retomo lo que decía Dani, hizo una crítica a determinado enfoque en sus consecuencias clínicas, diría yo, que de las que conversamos muchas veces en el colegio, pero me parece que va a ser muy importante este año revisarlo porque es el tema del año. Y Alberto en este contrapunto del psicoanálisis con, supuestamente, como también evocaba Carlos, con aquellas perspectivas epistemológicas que están saboteando de alguna manera, ¿no? En este malentendido a nuestra práctica o nuestra propia epistemología. Así que como punto de partida, celebro la diversidad que se planteó y les pido por favor a los tres ponentes que nos dejen a disposición sus materiales para que podamos ir retomándolos a lo largo del año. Sí, vamos a tratar de que queden en la página como otros trabajos. Magdalena, ¿querías vos contestar algo? Más que contestar, sí. No, me quedé pensando que me parece que eh, demarcar eh, una cuestión de interdisciplina, pero interdisciplina en serio, digo, no perder ciertas cuestiones que son propias, que marcan el episteme de cada una de las disciplinas, pero no perder la conversación con las otras disciplinas. Pensaba en algo de lo que planteaba Alberto y ahí va la pregunta. Cuando Freud escribe el proyecto, intuye la cuestión de la sinapsis neuronal y después agarra para otro lado y finalmente a los pocos años Sherrington gana el Nobel en medicina porque él, digamos, trabaja sobre el tema de la sinapsis neuronal. Pero lo cierto, a mi criterio, es que, no soy la única que lo piensa, claro, los tres sistemas que propone Freud ahí de la funcionalidad, la diferencia de las neuronas en cuanto a la funcionalidad que cumple cada una, son tres sistemas que no están en conflicto, donde la, la Q, la energía, la cantidad, circula de distintos modos, de acuerdo al lugar que ocupa acá las neuronas, pero no son sistemas que entran en conflicto. Sin embargo, digamos ya en el capítulo 7, Freud plantea sistemas en conflicto. Tienen que atravesar, como decía yo ahí, que el trabajo que escribí fue como
plantear el rastreo de la noción de preconsciente para tener una cuestión en común respecto de qué estamos diciendo cuando decimos preconsciente a lo largo de la obra. Pero ya ahí aparecen sistemas en conflicto. Y por otra parte, la cuestión de que hay todo un campo de sustracción de la inmediatez que supone los procesos simbólicos que se dan en los sujetos, la existencia del inconsciente sexual, si de la noción de, si vos pensás que, Alberto, vos pensás que, porque digo, me parece que ahí es donde se funda la cuestión de la interdisciplina. Nosotros tenemos un campo que desarrollamos nosotros y la neurociencia tiene otro campo que desarrolla, pero que nosotros no podemos dar cuenta de determinados fenómenos y de determinadas cuestiones que las neurociencias sí dan cuenta y que la neurociencia no da cuenta de fenómenos y de cuestiones humanas que sí da cuenta del psicoanálisis. Bueno, a ver cómo lo... De ciertas cuestiones que sí da cuenta el psicoanálisis, como por ejemplo, el inconsciente, el conflicto, en fin. Dos o tres cosas con respecto a esto, porque hay muchísimas cosas que no sé, que hay muchas cosas que no dije para no saturar, porque entiendo que es un poco inquietante ya algún planteo de lo que iba a traer, soy consciente. De aquí, por lo menos de mi lectura, que tampoco me dedico todo el día a este tipo de cosas, ni estoy en ningún laboratorio, pero hay algunas cosas que decantan con bastante claridad. Por ejemplo, si bien yo siempre fui economicista en términos de la metapsicología, si hay algo que es imposible de desconocer si uno simplemente echa una ojeada al funcionamiento del sistema nervioso, es lo económico. Las hipótesis energéticas de Freud, a veces hidráulicas, a veces eléctricas, etc. Bueno, el impulso nervioso es eléctrico. Estamos hablando de milivolts, no de 220 voltios, por supuesto. Pero esta es una cuestión. La segunda cuestión tópica, importantísima, es la cuestión tópica. La cuestión metapsicológica, quise decir, sí, ¿no? En tercer lugar, el conflicto. Aún la conciencia, para producirse en ese proceso dinámico permanente, implica una cantidad enorme de conflictos que en general se resuelven, pero a veces no. Y no estoy hablando solamente de las patologías, de las alucinaciones, de los delirios, de la psicosis, no estoy hablando solamente de eso. Estoy hablando de fenómenos, digamos, de la vida cotidiana. La idea, por ejemplo, el fenómeno, por ejemplo, de lo ominoso. ¿Recuerdan esa escena en que Freud está en un camarote, en un tren, y ve de repente que se abre la portezuela de lo que era el baño del camarote, y él ve y siente una enorme antipatía por un viejito que está frente a él, que es el mismo? Era su imagen en el... Eso está citado, si no recuerdo mal, en lo ominoso. Eso es un fenómeno cotidiano. Como también los escotomas de la conciencia y como también la desatención selectiva del gran psiquiatra que yo admiré mucho en mi infancia, que era el gran Harry Stack Sullivan, un psiquiatra dinámico, genial, que tiene trabajos sobre la entrevista, sobre las defensas, que son realmente maravillosos. Un tipo aislado en un hospital psiquiátrico, de esa corriente de lo que se llamaban psiquiatras dinámicos, ¿no? Cruzados por el psicoanálisis. Él hablaba de la desatención selectiva. Cuando nosotros sencillamente, cuando ustedes me están escuchando y yo los estoy mirando,
seguramente hubo muchísimas cosas que se perdieron y no se perdieron porque ustedes no están despiertos. Se perdieron porque hay eclipses de la conciencia o cosas que entran en conflicto y que sencillamente no se perciben. Entonces, todo esto es absolutamente consistente. Lo que digo, hay cuestiones que hay que reformular. Yo creo que va a haber que reformular por una razón sencilla. Cuando el hijo de Carlos toma el libro y va a la bibliografía, yo confieso que hago exactamente lo mismo siempre en parte por lo que yo llamo mi propia bibliopatía. Tengo ese problemita. Pero además, porque también me interesa saber cuáles son las fuentes. Porque yo hay libros que a esta altura leo las fuentes y probablemente sea un artículo o un libro que no lea. Cuando yo veo Lacan, Freud, Lacan, realmente me la baja, me quita las ganas de una manera fulminante. Bien. Así que yo creo que es muy rico, lo que me parece que es muy interesante y muy rico es tratar de establecer puentes, tomar esa información y ver cómo esto se va haciendo que nuestra práctica misma se transforme. Mi fantasma aterrorizante es un psicoanálisis que no quiero ofender a nadie, pero que se transforme insensiblemente en homeopatía. La homeopatía tiene una serie de características que nos resultan cuestionables para los alópatas, que es que vive en su propio mundo, flotando como una mónada que no tiene ni trabajos experimentales en medicina, ni confronta con ninguna otra disciplina. Vagamente algún sujeto puede tener inquietudes acerca de la etnografía, de otra serie de cosas. Pero nosotros tenemos que tener en consideración que tenemos una diátesis muy marcada, una disposición casi mórbida a el diálogo con las ciencias sociales. Tenemos una escasísima, la autopista que conduce a las ciencias sociales, que en buena hora no voy a hacer una detractación de las ciencias sociales, ni mucho menos, pero tenemos una tendencia inherente porque estamos en esa onda, la autopista a las ciencias sociales, a la ciencia política, a la sociología, a la etnología, a la antropología, a la lingüística, es de muchísimos carriles. Hay un senderito muy chiquitito que conecta con la biología, siendo que la biología en la que nosotros pensamos, que a su vez la neurobiología o la biología molecular es la antidisciplina de la neurobiología, que es a su vez la antidisciplina del psicoanálisis, creo yo. De manera que si no se transitan, si no se abren puentes allí, a mí me parece que podemos quedar en una especie de, cito a Freud, pero por cuestiones autodecididas, no por la guerra, de espléndido aislamiento masturbatorio. No sé si soy claro. Hola. Les agradezco enormemente los 3 trabajos. Es una pena que hayan sido 3 trabajos en la misma reunión, porque la verdad, cada uno merece su espacio. Es un problema. No, podría cada uno tener su propio espacio, podría trabajarse cada uno de esos trabajos. No, si vuelven pueden ser varios, porque hay muchas ideas. En el caso de Alberto, yo necesito que hagas un día una intervención donde desarrolles estos problemas sin solo enunciarlos, digamos.
Porque si no queda como una especie de captura sobre algo que nos suscita un interés, que muchos transitamos algún texto aislado, pero los que venimos del mundo de la psicología y no del mundo médico, estamos como, podemos entrar en cualquier texto, digamos, no tenemos ninguna sistematicidad en relación a valoración de un texto en relación a otro, niveles comparativos, etcétera, etcétera. Yo en ese sentido creo que la verdad es una invitación a que hagas un desarrollo más exhaustivo y más sistemático de esta cuestión, no dejándonos con las ganas. Pero creo que hay algo que fue común, y voy a tomarlo de la bibliografía. A mí me pasa algo similar, digamos, el enfoque en general me pasa lo mismo con el tema de la bibliografía. Voy a mirar la bibliografía de lo que voy a leer, porque es eso. Si es todo Klein, si es todo Lacan, si es todo, porque todas las corrientes psicoanalíticas han hecho un desarrollo sobre eso, a la base de sí mismos, que terminó siendo ecolálica. Entonces, y si tienen todo Silvia Bleichmar también, es decir, porque la verdad no me interesa, digamos, un texto que gire sobre sí mismo. Me interesa más cuando veo que hay textos que dicen, en principio, fechas también. Si los textos son todos muy viejos, en general, salvo que sea un texto de exploración del territorio, llamemos así, de un territorio antiguo. Pero si es un problema contemporáneo, me interesa que haya textos contemporáneos. Digamos, me interesa que haya algo que dice 2010, 2004, 1999, no que diga 1955, 1936, etcétera, etcétera. Porque creo que la relación en términos de lo que es lo histórico y lo que es las nuevas investigaciones tiene que ser en diálogo. Y a mí en ese sentido me parece que si algo mostró esta mesa es que hay una apertura y un desafío al diálogo. Claramente, es una invitación a hacerlo. Una cosa sí me llamó la atención en relación al tema cuando vos trajiste los millones de neuronas. Pensaba en los dilemas que tienen hoy por hoy la gente que hizo cuestiones de programación y que se enfrentaba muchas veces con millones y millones de datos y tenían que resolverlos por vías algorítmicas que tenían la peculiaridad que resolvieron en términos de red. Es decir, todo el universo algorítmico gira alrededor del problema de la red. El concepto de red ha sido un concepto de índole filosófica por el lado de Guattari y más que nada de Deleuze, pero al mismo tiempo está imbricado en el interior de los nuevos trabajos. Con lo cual hay un diálogo donde creo que ha habido una especie de rémora sustancialista con respecto a temas como, por ejemplo, la representación. Como si la representación fuera una cosa y no una dinámica y una relación. Que Freud no perdió de vista, porque Freud nunca dijo que la representación era una foto que quedaba en algún lado. Lo que planteó es que había un haz de relaciones y planteó esto, millones de neuronas. Con lo cual hay algo de ese descubrimiento extraordinario que al mismo tiempo se fue perdiendo porque las incidencias filosóficas, epistemológicas de cada campo y de las dimensiones políticas de los campos les dan perspectivas de una dirección u otra. Y yo creo que eso es uno de los desafíos que hay cuando uno dialoga con una ciencia que no es la propia y con la propia. Neurología, neurociencias. Las neurociencias son un campo extraordinario de exploración. Al mismo tiempo son un campo extraordinario de manipulación. Con lo cual uno dice, miércoles, ¿cómo me enfrento a este fenómeno? ¿Desde qué lugar un psicoanalista se ubica desde la ética, llamémosla así, de la libertad del otro,
cuando lo que tengo es una propuesta de exploración del sistema nervioso para el dominio del otro. ¿Y eso desmerece la investigación? En lo más mínimo. Es decir, al contrario, nos obliga a saber sobre el dominio del otro, sobre qué pasa para que una mente pueda ser dominada, llamémoslo así. Y yo creo que son desafíos que nos hacen pensar 3 millones de cosas, y que la verdad lo felicito porque es muy, no es solo estimulante, creo que nos deja con las ganas. Yo la verdad querría una reunión cada uno y poder leerlo, y eso sí, por favor pasen los trabajos. Bueno, espérate que va a haber un comentario de Alberto. Solamente lo que quiero como punto de partida es que debemos bajarnos del caballo. Yo vi un par de libros, alguno muy consistente, uno de Gerard Pommier, muy bien hecho, y un libro de un colega argentino que tengo buenas referencias, que se llama Yeyati, creo, pero ambos, Yeyati, creo que se llama, Eduardo, o Gelati o algo así, bueno, no sé, Yeyati. Lo que el psicoanálisis enseña a las neurociencias. Y el de Pommier, y cómo las Pero dentro de todo, el de Pommier, ahora, está en línea con esta troglodita de la que hablaba recién Carlos. ¿Cómo vamos a establecer un diálogo si empezamos a poner al otro en posición de alumno o de enemigo? Entonces, cuando hablo de construir puentes, ¿no? Brücke, el maestro de Freud, quiere decir puente en alemán. Bueno, la idea fue justamente esa, un poco contestando la inquietud de Oscar, ¿no? De que se abriera la amplitud de la temática del año y bueno, que nos diera muchas ganas de trabajar. Así que estamos sobre la hora, pero les quiero contar algo que me olvidé de decirles antes, que la próxima fecha tenemos para escuchar a Alicia Leone, y en la siguiente empezamos con el ciclo de entrevistas a figuras importantes del psicoanálisis. Como dijo Alberto, va a estar Julio Marota. Bueno, nos vemos entonces.